Hola y bienvenidos. Hoy represento la función polinómica de grado 3, x al cubo más 3x al cuadrado menos 4. El primer paso que vamos a dar es el estudio de su dominio y continuidad. El dominio es el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la variable independiente x. Podemos afirmar que todas las funciones polinómicas van a tener como dominio todos los reales y todas ellas van a ser continuas en ese dominio. Luego, en este caso, el dominio es los reales y mi función va a ser continua. Lo segundo que vamos a estudiar va a ser la simetría. Recordad que para presentar una simetría par se tiene que cumplir que la función sea simétrica respecto del eje y. Y lo que va a suceder es que la imagen de x va a ser exactamente igual que la función en el menos x. Si se trata de una simetría en par, la función va a valer lo mismo, pero cambiado de signo. F de x y f de menos x valen lo mismo, pero con el signo contrario. Es por esto por lo que para calcular qué tipo de simetría presenta, como la función f de x que estamos estudiando es x al cubo más 3x al cuadrado menos 4, voy a sustituir la x por menos x. Calculando f de menos x vamos a tener menos x elevado al cubo más 3 por menos x elevado al cuadrado y menos 4. Un negativo a exponente impar va a ser negativo. Menos x al cubo más 3 exponente par hace que esto me quede como x al cuadrado positivo menos 4. Fijaos cómo f de menos x y f de x no son iguales ni tampoco son iguales cambiadas de signo. Es por esto por lo que podemos asegurar que no tiene simetría ni par ni impar. En tercer lugar, vamos a estudiar cómo sería el corte con los ejes de la función. Para calcular el corte con el eje x impondremos en nuestra función la condición de que el valor de y tiene que ser 0. F de x es x al cubo más 3x al cuadrado menos 4. Si y tiene que ser 0, tendremos que resolver la ecuación 0 igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 4, que se trata de una ecuación de grado 3 y la resolveremos por factorización. No puedo sacar factor común, no es ninguna identidad notable, luego voy a pasar a hacer Ruffini. Los coeficientes serían el 1, el 3, cuidado porque no hay término en x, ahí pondríamos el 0, 1, 3, 0 y menos 4, y la raíz, como los coeficientes suman 0, sabemos que la raíz es el 1. Aplicando Ruffini, 1 por 1 es 1, 3 más 1, 4, 4 por 1, 4, sumamos en vertical, 4, 4 por 1, 4. Seguimos factorizando, lo voy a hacer ahora con la ecuación de segundo grado. Mirad que esto es x al cuadrado más 4x más 4 igual a 0. Dos formas. La primera y más rápida, darse cuenta de que esto sí que es una identidad notable. Mirad que esto es lo mismo que x más 2, todo ello al cuadrado, porque tendríamos cuadrado del primero, x cuadrado, más cuadrado del segundo, 4, más 2 por x por 2, que sería el término de 4x. Si no os dais cuenta de esto, podríais hacer la ecuación del segundo grado. En definitiva, que acabamos de factorizar y mirad, la factorización, esta es raíz, me queda de esta forma. Y las dos raíces, que son los dos puntos de corte con el eje, son, por un lado, el x igual a 1, que es esta raíz de aquí, y por otro lado, mirad que tenemos aquí el x más 2 igual a 0, tenemos que x igual a menos 2 es una raíz doble. Los puntos de corte serán el punto 1, 0 y el punto menos 2, 0. Para calcular el punto de corte con el otro eje, con el eje y, la condición que imponemos es que x ha de valer 0. Sustituyendo x por 0 en mi función f de x, me va a quedar 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado, sería este segundo término, y menos 4. 0, 0, menos 4. Por lo que el punto de corte con el eje y es el punto 0, menos 4. Voy ahora a dibujar ya la información que tenemos. De momento lo que sabemos es que el dominio es todos los reales, que la función es continua y que corta a los ejes en los puntos que acabo de calcular. Voy a dibujar ya el punto de corte con los ejes. Acabamos de decir que corta en el 1, 0. El punto 1, 0 sería este de aquí. En el menos 2, 0 lo tenemos aquí. Y al eje vertical hemos calculado que lo corta en el 0, menos 4.
1, 2, 3, 4, por aquí. Por estos puntos pasará mi función. Teniendo en cuenta el corte con los ejes, vamos a estudiar ahora el signo de mi función. Para el estudio de signo, vamos a tener en cuenta que el corte con el eje X se produce en el -2 y el 1. Y lo que queremos saber es mi función f de x cuando es positiva o cuando es negativa. Los puntos donde se hace 0 son los dos que acabo de poner, las dos raíces. Aquí está el menos infinito y aquí el infinito. Y la forma más sencilla de saberlo es tomar en cada intervalo un valor de x y comprobar si la función me va a salir positiva o negativa. Por ejemplo, entre el -2 y el 1 es muy sencillo elegir de valor el x igual a 0. Si calculamos ahora cuánto vale la función en el 0, sustituyendo la x por 0, 0 al cubo más 3,0 al cuadrado menos 4 me da que es negativa. Luego el signo en esta zona de aquí va a ser negativo. ¿Qué quiere decir el signo negativo? Quiere decir que entre el -2 y el 1 mi función va a estar dibujada por debajo del eje x. Lo mismo podemos hacer en el tramo entre el menos infinito y el -2. Podríamos, por ejemplo, comprobarlo con x igual a -3. Nos quedaría que -3 elevado al cubo más 3 por -3 al cuadrado menos 4. -3 al cubo es -27. 3 al cuadrado es 9 más 3 más 27 menos 4. De nuevo mirad que me sale signo negativo, luego menos infinito menos 2. En este tramo la función va a quedar por debajo del eje. Entre el 1 y el infinito podríamos, por ejemplo, sustituir como valor el x igual a 2. Sustituyendo en la función me queda 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 4, que mirad que nos va a dar un valor positivo, por lo que aquí mi función queda por encima del eje. Trasladando esta información a nuestra gráfica, estamos diciendo lo siguiente. Voy a rayar las zonas prohibidas. Si en el primer tramo estamos diciendo que el signo es negativo, va a estar prohibido la zona que esté por encima. Aquí tenemos, mirad, trazo una línea, aquí tenemos el x igual a -2. La zona que estoy rayando está prohibida. ¿Por qué? Porque mi función va a tener signo negativo. Entre el -2 y el 1 también tiene signo negativo. Luego, entre el -2 y el 1, la zona positiva va a estar también prohibida. La zona que queda sin rayar es la zona por la que va a pasar mi función. Entre el 1 y el infinito, signo positivo. Luego voy a quitar como prohibida la zona por debajo del eje. Ya sabemos que nuestra función va a pasar por esta zona que acabo de dejar de color rojo. Seguimos ahora con el estudio de los puntos singulares de la función. Para ello voy a calcular los puntos que anulan la primera derivada. La primera derivada f' de x va a ser igual a 3x al cuadrado más 6x y la derivada de una constante que es 0. Buscando los puntos singulares, calculamos qué valor de x hace 0 esta primera derivada. Sacando factor común a 3x e igualando cada uno de los factores a 0, obtenemos que x igual a 0 es uno de los valores y que x igual a -2 es el otro. Tendremos ahora que comprobar si estos puntos singulares son máximos o mínimos de la función. Ya haremos también el estudio de signo para ver cuándo la función crece y cuándo decrece. Para estudiar el crecimiento voy a ver cómo es el signo de la derivada que acabamos de calcular. Hemos dicho que f' de x es 3x, la voy a poner ya factorizada por x más 2. Para estudiar el signo voy a hacer la tabla, porque en realidad mirad que lo que estoy haciendo es una inecuación. Me estoy preguntando, ¿esto es mayor que 0? ¿Cuándo es mayor y cuándo es menor que 0? En vertical ponemos las raíces. En este caso tendríamos desde el menos infinito el -2, el 0 y el infinito. Y en horizontal vamos a poner los factores que tenemos, que serían el 3x y el x más 2. Y el signo total, que nos dará pistas sobre cuándo crece y cuándo decrece. Al final lo que vamos a aplicar en el crecimiento es que si la derivada de una función es positiva, la función crece. Y si en un intervalo la derivada de la función es negativa, la función decrece. Si hacéis el estudio de signo, veréis que nos va a salir por debajo del 0 el factor 3x es negativo, el x más 2 lo hace 0, el -2 por debajo es negativo y por encima es positivo, menos por menos, más.
Menos por más, menos. Más por más, más. Mi función en esta parte de aquí crece, aquí decrece y aquí vuelve a crecer. Observad lo que nos quiere decir esto. El menos 2, si antes de llegar al menos 2 crece y después decrece, este menos 2 se va a tratar de un máximo de la función. En el 0, si la función antes de llegar al 0 decrece y después crece, este 0 se va a tratar de un mínimo de la función. Luego yo voy a tener un máximo en x igual a menos 2 que tendremos que calcular ahora su valor. La función en el menos 2 va a ser igual a menos 2 elevado al cubo más 3 por menos 2 elevado al cuadrado menos 4. Y mirad, estoy sustituyendo en la función f de x. Cuidado, no os confundáis si sustituyéis en la derivada. Esto va a ser igual a menos 8 más 12 menos 4, que es igual a 0. El menos 2, 0 es un máximo de mi función. Hemos dicho que también vamos a tener un mínimo en x igual a 0. Vamos a ver cuánto va a valer. Sustituyendo f de 0 nos va a quedar 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado menos 4, que esto es igual a menos 4, que es el punto de corte que hemos encontrado antes. Luego en el punto 0 menos 4 tendremos un mínimo de la función. Si trasladamos toda esta información a la gráfica, tenemos que el punto menos 2, 0 es un máximo. Punto 0 menos 4 va a ser un mínimo. Con la segunda derivada vamos a ver ahora cuáles son los puntos de inflexión y cómo es la curvatura. La primera derivada, que ya la habíamos calculado antes, es 3x al cuadrado más 6x. Si volvemos a derivar, la segunda derivada, este 2 con este 3 me queda 6x y la derivada de 6x que es igual a 6. Igualando a 0 y despejando el valor de x, obtenemos que x va a ser igual a menos 1. Con este punto vamos a hacer el estudio de la concavidad. Si la segunda derivada es negativa, las ramas serán hacia abajo y la función será convexa. En el caso en el que la derivada sea mayor que 0 positiva, las ramas serán hacia arriba y tendremos una función cóncava en ese intervalo. Acabamos de calcular la posición del punto de inflexión, que hemos dicho que es x igual a menos 1. Estudiando cuál es el signo de la segunda derivada, observad que 6x más 6 para valores que estén por debajo del menos 1 va a tener signo negativo y para valores por encima positivo. La curvatura que tendremos será convexa y cóncava. En la posición x menos 1 tenemos el punto de inflexión, pero tendremos que calcular ese punto exactamente cuánto vale. Para ello vamos a sustituir el menos 1 en la función. Menos 1 al cubo más 3 por menos 1 elevado al cuadrado menos 4, que nos da un total de menos 1 más 3 menos 4 igual a menos 2. El punto de inflexión estará en x igual a menos 1 y su valor será menos 2. Si lo dibujamos, este de aquí será ese punto de inflexión. Con toda esta información, mirad, si x es más pequeña en el intervalo en el que x es más pequeñita que menos 1, mi función va a ser convexa. Además, va a tener un punto de inflexión, que es un punto de curvatura, justo aquí. Y esta parte de aquí la vamos a hacer cóncava, uniendo con el punto de arriba, nos queda esbozada esta función polinómica. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.